entrevista. Bienvenida a The Great People Project. Gracias. Y bueno, ¿qué más decirte? Cecilia es una gran mujer que desde joven, platicábamos ahorita, ha sido siempre emprendedora, ha sido siempre líder y ha estado en diferentes corporaciones y hoy justamente ya con tu idea, con tu empresa que se llama iWay. Muy bien, platícanos un poquito de ti, Cecilia, para que todos se vayan enterando con quién vamos a estar hoy trabajando. Bueno, muchas gracias. Les cuento, la realidad es que tengo una historia y una trayectoria muy ejecutiva, normalmente en empresas muy grandes, empresas de telecomunicaciones y del sector financiero, y no quiero decir cuántos años, pero son más de 20 que tengo en esas empresas, yo creo que ya más bien 30, yo creo, por ahí, pero empecé muy chiquita. Entonces, en esa trayectoria tuve oportunidad de convivir con muchas personas que me inspiraron, desde luego, porque yo empecé a trabajar muy niña, yo creo que desde que tenía 17 años, por ahí, y la verdad que tuve oportunidad de tener proyectos y ejecución de cosas y equipos en lo largo de esa trayectoria muy importantes. Nombres de compañías como American Express, que me dieron las bases de mercadotecnia, Motorola, que fue la que me insertó en tecnología, ¿no? Telefónica, que fue básicamente el desarrollo de productos avanzados, otras compañías como Bancomer, que para mí fue esa de las más importantes, estuve 10 años allí. Claro. Entonces, son nombres de compañías, todas ellas muy importantes. Y recientemente estuve en Virgin Mobile como cabeza de esa compañía para lanzarla en México, y yo creo que de cada una de ellas aprendí, recibí, coseché y definieron lo que hoy decidí hacer, que es retirarme del mundo corporativo y arrancar un modelo personal para dos propósitos: apoyar jóvenes a la inserción del mundo, en el mundo profesional, y el otro, de alguna manera, dejar algún tipo de legado para que esto quede, que suma toda la trayectoria que lo que he vivido, ¿no? Yo siempre quise ser empresario, además. Y ahora se te da. Además de ser ejecutiva, sí. Oye, qué interesante, porque además estás armando justamente un equipo y una idea que finalmente atiende a lo que, como tú comenzaste, ¿no? Esos 17 años donde tocando la puerta diciendo ya quiero buscar, y ahora estás uniendo justamente a esos jóvenes con ese mundo corporativo que también conoces muy bien. Sí. Pues mucho éxito, Cecilia. Muchas gracias. Mucho éxito. Estamos aquí en estas entrevistas, Cecilia, te platicaba, donde estamos entrevistando a líderes auténticos, es decir, que nos platiquen su historia, qué hay detrás de todo lo que se han enfrentado y cómo líderes justamente lo han vivido. De tal manera que tengo algunas preguntas para ti que nos encantaría nos respondieras. Y por supuesto que está abierta, que si se te ocurre alguna otra pregunta, la lancemos juntos en esta entrevista. Listo. ¿Va que va? Va. La primera pregunta tiene que ver un poquito justamente en ese tenor de ¿cuándo fue la primera vez, Cecilia, en tu vida que te diste cuenta que podías influir en los demás? Tal vez de niña, tal vez ya en la escuela. ¿Cuándo fue? Yo creo que fue muy niña. Desde muy niña, bueno, hasta hay una historia de mi mamá que dice que cuando yo tenía 5 años llegó una persona a darle un pésame a mi mamá en mi casa, y la persona se acercó y tocó la puerta, y mi mamá estaba cuidando a los bebés porque yo soy la tercera de 5 niños, entonces había más niños chiquitos, y en ese momento era un ministro de la Suprema Corte de Justicia, un señor muy serio, muy formal y demás, y en ese momento llega y me dice: mamá, yo en pijama, pues ahí estaba parada, ¿no? Mi mamá sube porque un nene llora, entonces me dice: ¿te quedas un momentito con el señor? Y yo le dije: sí, me quedo aquí. Y entonces le digo al señor lo que yo había aprendido. Le dije: ¿tú quieres un cafecito o quieres una copita? Y le digo: si quieres un cafecito, tienes que ir a la cocina conmigo porque yo no puedo prender la estufa porque estoy chiquita. Claro. Y si quieres una copita, allá arriba en el segundo tabla están las copitas y los vinos. Entonces tú sácala. Y el cuate, o sea, mamá dijo: maravillado. Esta es una mandona desde chiquita, ¿no? Y luego, conforme fui creciendo, la realidad, tuve oportunidades bien padres durante mi etapa de secundaria y bachillerato, en donde yo trabajaba mucho en obra social, y ahí te das cuenta que puedes influir fuertemente para bien. Claro. Entonces, en esa obra social, bueno, trabajé en un dispensario y llegué a ganar un premio en la escuela, que era un premio en el que te lo dan por varias cosas, pero entre los factores más allá del académico, es que las personas reconozcan en ti un atributo
padre y que tengas una calidad humana determinada. Es una sola medalla de oro que se llama. La medalla de oro me la dieron a mí cuando tenía yo 15 años. Mira. Y la votan las niñas, la votan la escuela, la votan las mises, la votaba todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces la realidad es que dije, wow, qué padre, o sea, tienes que hacer cosas. Claro. Tú tienes que hacer cosas, ¿no? Ahí fue donde descubriste ese espíritu justamente Sí. que traías de poder aportar. Y por eso empecé tan chiquita, yo creo. Sí. Porque pues empecé apenas no todavía estaba entrando a la carrera, ni siquiera había terminado el primer semestre y ya estaba trabajando. Qué aventura de Sí. vida, Cecilia. Ahora, en esta trayectoria de vida, Cecilia, ¿quiénes han sido como las dos personas o personajes que más han influido en ti y que te han dejado una lección que marcó tu vida? Pues mira, definitivamente al empezar tan chica, tú pescas modelos muy rápido, porque tú no sabes para dónde ir, ¿no? Exacto. Entonces, mi primer modelo, y sigue siendo hoy un modelo para mí, le pregunto muchas cosas en mi vida, es un mentor que yo tuve, que fue la persona que estando yo trabajando primero en una casa de bolsa como un achichincle, porque era la verdad el asistente de publicidad, me llevó a American Express y me hizo, la verdad es que es una persona que me hizo en mucho. Esa persona es un cuate que se llama Pepe, Pepe Valle, y Pepe Valle para mí es mi vida, o sea, es un cuate que fue tan importante que yo llegué a desarrollarme a tal grado que cuando tenía 26 años fue mi primera dirección. Yo ya fui directora a los 26 años y luego llegué a los puestos de las CIS a los 30, ¿no? CEO, CMOs, todos esos a los 30. Y todas mis decisiones profesionales o todas mis inquietudes o dudas, porque tienes muchas a lo largo de ese proceso, e inseguridades y demás, pues las rebotaba con Pepe. Pepe ha sido a mí mi espejo para todo. Ese yo te diría que fue mi espejo para bien. E igualmente tomé un modelo de algo de lo que yo no quería hacer. Entonces es la otra persona que me influyó mucho en sentido contrario. Y era un director que no voy a mencionar el nombre porque eso no es grato, pero un director que yo vi, en el que vi valores que yo no quería para mí. Perfecto. Entonces, en esta persona, una me modeló para lo que quería hacer y la otra para lo que no quería hacer. Qué interesante, qué combinación tan interesante, porque finalmente a veces este otro lado de lo que no quiero ser no es tan fácil adentrarte y entenderlo de manera positiva y que te ayude en tu carrera, ¿no? Profesional y personal, por supuesto. Sí. Muy bien, dos personas ahí que te influyeron. Ahora, ¿cuál consideras en tu vida, Cecilia, que fue el momento a lo mejor más relevante, o el fracaso más bien dicho en tu vida, o caída o error que tuviste y que dijiste, wow, este es un gran aprendizaje, me equivoqué, lo reconozco y voy para adelante? Mira, yo creo que fue muy joven, porque al haber sido director tan joven, pues eres muy maduro. Y una persona que fue muy determinante porque me enseñó el tamaño de lo que era manejar personas. O sea, cuando uno crece tan rápido, la responsabilidad te lleva. Entonces de repente dices, yo tengo que lograr, yo tengo que vender, yo tengo que posicionar, tengo que lanzar campañas, tengo que hacer... porque vas caminando en una serie de objetivos de la empresa y de repente llega el momento en el que creces. Y creces a veces hacia donde quieres y a veces hacia donde no quieres. Y en ese momento una persona, un jovencito, muy jovencito, él tenía 20 años, 21 años, y me dio una de las lecciones más importantes de mi vida. Porque habíamos tenido un evento muy estresante en el que habíamos tenido que trabajar 24 horas seguidas y obviamente había muchísimos errores. O sea, porque al trabajar 24 horas seguidas durante 5 días, la posibilidad de error es bien grande. Totalmente. Entonces, pero teníamos que sacar un trabajo. Estábamos a fuerza, teníamos que sacar el trabajo y teníamos la presión de un deadline, una hora y tal. Cometimos como equipo un error. Y esta persona, derivado de ese error, tuvimos que reprocesar todo el trabajo de más de 2 días, después de no haber dormido 5. Y entonces yo puse, mi carácter tan suavecito, llegó a ser ¡wow! ¿No? O sea, todos huían. Y de repente me dice este cuate, me escribió un papel, me lo pone en mi escritorio, y me dijo, solo recuerda
que al final del día todos estamos dando nuestro máximo. Híjole, fue un madrazo. Sí. Porque dije, tienes razón, la verdad es que yo estaba sacando lo mejor de todos y por un error vino todo un proceso, ¿no? Y eso marcó mucho porque finalmente el ser líder es eso, el ser líder es lograr, desde mi perspectiva, el mayor crecimiento en una persona. Y él me lo dio a mí. Y entonces, wow, fue un shock decir, esto no tiene que ver ni con jerarquías, ni con puestos, ni con resultados, sino con el hecho de ser. Ser, saber guiar, saber sacar y todo. Y fue wow. Wow, vaya experiencia, vaya aprendizaje. Sí. Además, gracias porque nos hiciste sentir lo que viviste en ese momento y me doy cuenta que fue muy significativo para ti. Ahora, Cecilia, déjame ir del otro lado de la moneda. ¿Cuál crees a lo largo de esta trayectoria que ha sido tu acción que marcó a mucha gente? Vaya, que diste una decisión y que todo el mundo dijo, wow, realmente a eso quiero apostarle. Yo creo que yo soy una persona que normalmente tiene mucha energía para manejar grupos, mucha energía. Y tengo convicciones y decisiones muy claras. Establezco muy claramente metas y muy claramente prioridades. Y trato de focalizar mucho. Entonces, yo veo que cuando yo hago eso y imprimo mucha seguridad en mi equipo, porque imprimo mucha seguridad en que vamos a llegar, todos vamos a llegar y que todos pueden. Eso es bien importante, todos pueden. No es Cecilia, no es Pedro, Juan, sino todos pueden juntos en la interacción que tienen que lograr. Eso a todo el mundo yo creo que le da como más confianza de dar los pasos hacia adelante que se necesitan. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, y se los digo mucho, es que tomen decisiones. Yo no tengo problemas si toman decisiones y se equivocan. Sí tengo problemas si no las toman. Exacto. Entonces, esa confianza, ese grado de certeza, ese decir, la dirección es hacia allá. Mientras tú tomes decisiones que van hacia allá, está todo perfecto. Entonces, a mí me dices, mi secreto, yo creo que definitivamente soy una persona muy energética y con mucha alegría, mucho drive, y eso hace que todo el mundo camine. Y eso ha sido que mis equipos, yo tengo equipos de los que tengo historias fantásticas, o sea, que son equipos que han sido altísimo rendimiento y altísima felicidad, que también es el otro pedazo importante, porque tienen mucha pasión, mucha más alegría para ejecutar. Y no tienen miedo, solo hacen cosas. Y sorpresa, el resultado aparece, ¿no? Sí. Qué bueno, Cecilia. Sí, definitivamente lo recuerdo mucho cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos, ese drive justamente que tienes y esa pasión que imprimes en tus equipos. Ahora, déjame preguntarte acerca de cómo le hace Cecilia para levantarse de momentos en los que las cosas no van bien. Como tú dices, hay una visión y estamos en el camino. Pero por razones ajenas o que tú propiciaste o tu equipo propició, las cosas no están resultando. ¿Cómo le hace Cecilia para levantarse de momentos de caos, de crisis? Pues bien, yo te diría varias cosas. Una de las cosas que siempre recuerdo, y me lo dijo también un jefe mío muy inspirado, me dijo, el mando es solitario. Eso me lo dijo muy marcado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un momento de crisis, eso implica volver a ti. Tienes que volver a ti, porque normalmente los momentos de crisis, si se dan en tus áreas o en tus equipos, es una decisión que implica un cambio, que tenemos que hacer un giro diferente, ¿no? Y tomar eso requiere cierta visión interna y cierta paz y cierto proceso de reflexión y cierto reprocesamiento de la información para caminar. Hay una meditación, porque yo medito, que dice que es bien padre, que cuando tú tienes el río revuelto, jamás puedes ver el reflejo del sol. Cierto. Mientras que cuando el río o el mar está en calma, entonces ves el sol entero. Entonces, una de las cosas que más me da a mí eso, es entrar yo en un proceso de paz, porque si me entro en un proceso de caos, lo único que hago es que llevo a mi equipo al caos. Claro. Entonces, por eso digo que mi fuerza más importante es volverme a centrar yo, porque si no me vuelvo a centrar yo, me equivoco. Que lo haya logrado siempre, no. Claro. A veces lo logré, a veces no lo logré.
pero estoy aprendiendo todavía a hacerlo. Ese proceso. Y es un proceso que dura toda la vida y no solo aplica a la chamba, la verdad que aplica a la vida. Exactamente, de manera natural Uh-huh. se da. Ahora, en esta caminar y enfrentarte a estos momentos de crisis, cuando has salido, ¿qué es lo que más crees que la gente se ha quedado de ti? ¿A una Cecilia que inspira? ¿A una Cecilia que guía? ¿O a una Cecilia que influye? Un día me topé, iba caminando en la calle en un pueblito, además. O sea que jamás esperaba yo encontrar a alguien. Y ya me encontré una persona que había sido parte del equipo en el que habíamos cometido el error que les conté hace un rato, Ya. ¿no? De que habíamos trabajado 6 días seguidos. Y yo dije, híjole, a ver qué cara me hace, ¿no? Entonces yo me tomé y digo, hola, ¿cómo estás, teacher? ¡Qué gusto! Y me dijo, wow, me abrazó y me dijo, la mejor jefa que he tenido, la más brava, la más push, la más energética, pero la mejor jefa que he tenido. Y fue guau para mí porque había sido un equipo en el que había yo demandado mucho con mucha inmadurez y me había topado 10 años después y dije, bueno, bendito Dios, dejé algo de estructura bien para las personas, ¿no? Y yo creo que hay algo que también es algo, uno se puede equivocar, Uh-huh. pero si tú no ofendes, no faltas al respeto y no, de alguna manera, el propósito es genuino y hay honestidad en tu actuar, está bien. Claro. Entonces yo espero que así me recuerden como alguien que supe ya qué resultados, que traje alegría a un equipo y tal, ¿no? Claro. Y ahí va, sigo viendo a mis chavos de Telefónica, por ejemplo. Qué Ya bueno. hace 7 años que no, que no estás ahí. ya no estoy ahí. Claro, claro. Qué bueno, Cecilia. Gracias por compartirlo. Sí, creo que acabas de tocar un punto sumamente interesante, ¿no? Creo que se vale empujar, creo que se vale estar ahí, siempre y cuando no toques la integridad de la persona. Creo que lo dijiste muy claro y me parece que es un mensaje muy interesante para quienes nos están escuchando. A veces nos volvemos también suaves y creo que a veces en la vida hay que ser duros, justamente sin tocar la integridad de la persona, ¿no? Respetándola como tal. Ahora, Ceci, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño como líder? No tanto como empresaria, sino más, ¿a dónde quieres llegar como líder en unos 10, 15, 20 años, primero de eso? Pues yo creo que es el sueño de todos, pasar este mundo habiendo dejado algo bueno en los demás, o de habiendo sido un modelo, de alguna manera, un legado. Yo siento bien padre cuando alguien me dice, me inspiraste y me hiciste trabajar, ¿no? El otro día me topé con un mensajito en LinkedIn, ¿no? Entonces me decía una chava que me reportó cuando estaba en Motorola, ya era una chava chiquita, ¿no? Y ahora es director de marketing de una gran compañía en México, ¿no? Entonces escribo y le digo, felicidades, me da mucho gusto, ya llegaste. Y me dijo, tuve el mejor modelo. Y dices, wow, eso es bien padre. Eso es lo que yo quisiera en toda mi vida. Porque si no trasciendes en alguien, pues yo me voy a ir y todos nos iremos yendo, pero el chiste es dejar un mundo mejor. Y si algo puedo dejar para mejorar, ese sería mi mejor legado. Más allá de lo que puedo dejar en una empresa o lo que puedo dejar en bienes, en físico, bienes, ¿no? En eso, sino es el haber sido una buena persona que modeló a una buena persona. Claro, y además eso impacta generaciones, ¿no? O sea, el dejar un legado, a lo mejor se ve en una o en 2 personas, pero al final del día se va generación tras generación. Sí. Y ayuda a que evolucionemos la conciencia, como lo hemos platicado ya en aquel entonces. Cecilia, con este sueño que tú tienes, ¿cuál es el reto para ti en este momento como líder? Con esta nueva empresa, con este nuevo rol que estás teniendo, ¿a qué te estás enfrentando en este momento como líder? Pues a seguir, yo de entrada digo, tengo que seguir creciendo, porque yo no he sido un empresario, o sea, yo siempre admiraba muchísimo y siempre decía, es que los empresarios generan empleo, yo en cambio soy una empleada, y yo decía, yo lo que quiero es generar empleo, y entonces hoy tengo un equipo de alrededor de 10 personas, que ya estamos aquí, que es mucho para una compañía de internet, si consideras que compañías de internet que se vendieron con 14 y 20 personas, o sea que 10 ya llegué a mi mitad, casi estoy más allá de la mitad, ¿no? Y se me hace
padrísimo. Yo tengo una responsabilidad interna con mis gentes, de que esto salga adelante. Y te digo una cosa, y que no me vean mis accionistas, pero la tengo más grande con mi gente que con mis accionistas. Porque el tema es desarrollar más personas y hacer que los jóvenes, que es lo que es el propósito de esta plataforma, camine hacia allá y tal. La generación de capital, pues sí, es una consecuencia padre, qué bien, ¿no? Pues de eso vivimos todos, ¿no? Tenemos que comer, pero es más trascendente el otro pedazo, ¿no? Y yo estoy rayada. Ahora que soy empresaria tengo que aprender a no soy un, es más responsabilidad, no soy un director que sigue órdenes de alguien, soy un director que define completamente una empresa, su cultura, su gente, su propósito y su ritmo de crecimiento y su inversión y todo. Entonces estoy creciendo. Ese es mi reto. Wow, entonces, gracias por compartir esta energía, porque vaya que la estás viviendo y además estás aprendiendo de ella. Se ve que estás bastante entretenida. Así estoy, mucho. Ahora, un líder a lo largo de la vida, pues va teniendo entrenamientos formales, ¿no? Y va teniendo experiencias informales, que justamente lo van formando a través de modelos. En este momento, ¿cómo Cecilia se sigue formando como líder? Sí, efectivamente, fíjate que yo tuve he tenido en toda mi trayectoria algunos puntos nodales en este tipo de desarrollo o de entrenamiento formal, ¿no? He tenido la suerte de tener coaches buenos, muy buenos, que te hicieron un espejo de ti mismo, y he tenido también la suerte de tener procesos que donde no era un coach, sino un proceso formal de valoración para crecer. Es en muchas compañías, por suerte. Hoy yo creo que tengo uno que es relativamente informal, pero muy estructurado para mí, que es tengo una disciplina enorme en leer técnicamente de lo que es mi desarrollo. Y técnicamente me refiero a conceptos racionales, no conceptos de otro tipo. Entonces leo de desarrollo mucho, leo de desarrollo empresarial y líder que se requiere para el desarrollo empresarial de organizaciones exponenciales como esta, que son organizaciones que van a crecer en múltiplos grandes y que requieres un liderazgo diferente. Exacto. No es una inercia ni tampoco es una tendencia como las compañías tradicionales. Entonces, estos dos procesos los hago. Y tengo el que también me balancea mucho, que es la parte de meditación, que ese es un tema absolutamente humano, no es técnico. Ese es más hacia el ámbito humano. Entonces, a mí me dices, ¿cómo sigues formando? Sí, mucho. Me sigo formando hoy en esos dos caminos, en el camino técnico, con una autogestión mía de estar buscando lo que necesito desarrollar, con un coaching bien de algunas personas que siguen siendo muy importantes en mi vida y que me dan orientación de para dónde voy, y un tema muy personal mío también. Qué bien. Qué padre que tengas estos caminos y que nos muestres justamente cómo estás evolucionando también en esa área. Déjame entrar en una pregunta justamente un poquito como líder, tal vez un poco más íntima. Sabemos que todo líder pues siempre tiene su espacio, ¿no? Ese espacio en el que solo él conoce y solo él entra a ese lugar. Y más allá de físico es interno. ¿Cómo conectas con tu espíritu de grandeza, Cecilia? Ay, gracias. Qué linda pregunta. Pues yo te voy a decir, todas las mañanas y todas las noches, todas las mañanas y todas las noches tengo un espacio. Es más, te voy a decir, me suena el despertador y digo, lo tengo que poner como 40 minutos antes, porque primero hago mis oraciones y luego hago un proceso de reflexión interna. Y al final del día igual, es un cierre en donde dices, probablemente esto hizo muy bien, esto no lo hice muy bien, y tengo que hacer esto mejor, y tengo que crecer este pedazo, y tengo que, está buenísimo, cultívalo, porque no solo todo es malo, tienes otros pedazos que están siendo buenos. Identificar ambos y decir, vas, ¿no? Entonces, yo te lo digo, para mí sí es una disciplina enorme el tener un espacio en el que si estoy muy cansada es más breve y si no estoy muy cansada es más grande, pero es diario, mañana y noche, diario. Con la disciplina del ejercicio igual, porque también tienes un espacio personal.
Claro, ahí. Y ese sí es diario también. 5 kilómetros a correr. Mira, qué bueno, qué bueno. Ahora, Cecilia, de la mano justamente de la pregunta anterior, y un poquito para ir formulando la pregunta de cuál sería tu fórmula ganadora o de éxito, ¿tú tienes claro cuáles son los elementos que te llevan a dar lo mejor de ti y cuáles te detienen? Definitivamente. Yo te voy a decir una cosa, tengo dos. Tengo uno que es el tema más etéreo y otro que es el tema más tangible. Empezando por el tangible, porque es más fácil de que todos lo podamos mirar. El famoso balance de vida para mí es crucial. O sea, el tener mi ámbito de mamá, mi ámbito de familia, de ser un miembro de una familia, el tener mi ámbito de amigos, eso es súper importante para mí. Mis amigos son muy importantes en mi vida. Y el tener un ámbito de, de desarrollo profesional en el que sí me vivo, y el tener el balance de lo que estoy generando económicamente. O sea, ese balance de que tengas diferentes mundos y no te claves solamente en uno, es importantísimo. Yo soy muy religiosa, entonces Dios es otro pedazo mío. Entonces tengo Dios, familia, amigos, la parte de mi casa, mi desarrollo profesional. Entonces como que eso es una ecuación que te voy a decir una cosa, balance no significa que yo tenga un porcentaje equitativo en todos ellos. Claro. Balance significa que la definición que yo haga en el momento que vivo hoy, que puede ser diferente al de 10 años, o hace 20 cuando no estaba mi hijo, seguramente yo era una super workaholic. Y hoy descargo un pedazo de ese workaholic porque tengo un otro pedazo. Entonces el balance, y eso yo creo que es muy importante, no es un equilibrio equivalente entre todos los factores. Es la definición personal en el momento en el que estoy y lo quiero manejar así y soy feliz con esa ecuación. Entonces ese es el más importante para mí. Y el segundo fue una cosa que alguien me dijo que también me marcó mucho, y eso es más en el ámbito de la meditación personal. Y es que en la medida en que tu pensamiento, tus sentimientos y tus acciones estén coherentes y haya una congruencia, en esa misma medida tú tienes un equilibrio personal. Cuando tu pensamiento va por acá, tus acciones van por acá y tus emociones van por acá, tienes un desequilibrio personal. Entonces, me ha pasado más de una vez en mi vida, en donde este balance a veces no lo he logrado, en donde yo digo, no soy feliz, pero tengo que venir a trabajar aquí y estoy enojada todo el día, ¿no? Entonces, esto no jala. Claro. Ahí hay un desbalance. En la medida en que tú seas congruente y digas, estoy feliz, me raya, me encanta de chavos, no sé cuánto, y pongo toda mi emoción en eso, en ese momento entonces empieza un balance. Entonces son dos balances yo diría uno es muy personal, y que se refiere a tu propio actuar y sentir y pensar, y el otro es el que se refiere a las variables externas a ti, que son igualmente importantes en tu vida. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Fíjate cuán importante justamente es que el líder llegue a alcanzar este balance en la manera en que lo describiste. Sí, efectivamente, balance no es que todo esté perfecto. No, creo que alguien debería de preocuparse si llega de pronto a pensar que está logrando algo así, ¿no? Entonces, el balance y equilibrio para un líder es fundamental justamente para su toma de decisiones. Sí. Entonces, para ti, uno de los elementos fundamentales para que te llevan a dar lo mejor de ti es estar en balance. Sí. Ahora, ¿tienes una fórmula ganadora? ¿Hay algo escrito de tu parte o hay algo mental que digas, si yo sigo esto además del balance, seguro triunfo? Yo creo que no hay fórmulas ganadoras. Bien, claro. Yo creo que cada circunstancia tiene la propia fórmula ganadora. Claro. O sea, ahorita que conforme te decía lo del balance y las ecuaciones, es vaciado porque cuando en alguna ocasión yo estuve enferma, mi energía entera era aliviarme. Y ese era mi balance. Entonces esa fórmula era totalmente diferente que cuando nació mi hijo, y entonces mi balance era más estar balanceando. Es más, yo trabajaba 3 días, 3 horas. Es lo único que trabajaba cuando nació mi hijo. Claro. Porque quería ser mamá. Cuando mi hijo se creció y ya está en la universidad, ya no me pela, pues entonces ahora son 28 horas al día en trabajar. Claro. Y soy feliz y ese es mi balance hoy. Entonces, la fórmula que usé cuando me enfermé, con la fórmula que usé cuando fui mamá y la fórmula que tengo el día de hoy,
no es una, son Totalmente muchas. distintas. Y además está padrísimo, Claro. porque todos podemos inventar la propia, pues eso es lo mejor. Totalmente. Eso es fenomenal de un líder, ¿no? Que no sigue patrones, Sí. que los escuche en su formación, Sí. pero que al final del día él define justamente su fórmula acorde al momento que está viviendo. Sí. Solo te diré que sí hay un factor que sí es súper constante Ajá. y que lo tenemos que ir desarrollando y que a veces, pues eso sí, hasta que somos más viejitos lo aprendemos y no hay más. Pero es el autoconocimiento. O sea, porque en la medida que te autoconoces y que dices, hoy necesito esto, ese es el que te lleva a la fórmula. Claro. Exactamente. Claro. El que te lleva a la fórmula que necesitas en ese momento para ser muy feliz, ¿no? Muy pleno, ¿no? Sí, y que ese autoconocimiento te lleva a reconocer qué quieres realmente. Sí. Y no seguir un sistema que al final del día no necesariamente da lo que tú quieres, Sí. como tal. Yo platicaba el otro día con mi hijo y iba a hacer algo y me decía, mamá, es que estoy rara. Y le digo, ¿qué tienes, mi amor? Me dice, pues que, no sé, no estoy feliz, algo pasa. Ese proceso de decir, ¿qué pasa? Híjole. Es un proceso de madurez que se va adquiriendo y es bien padre. Pero el camino es padrísimo también, no saberlo también es padre, ¿eh? Yo se lo digo porque yo amo a los chavos por eso, porque están en ese proceso de encontrar su definición, ¿no? Claro. Y a veces también nos pasa como grandes, no es que ya fuimos viejitos y todo está resuelto, nos pasa siempre. Pero es bien padre ese proceso de aprender a escucharte adentro y entender que hay algo que está incomodando, ¿no? Claro. Y que hay algo que hay que resolver para encontrar la fórmula secreta, porque esa sola la puedes definir tú. Sí, no hay más. Se vale escuchar, se vale allegarse de ideas, pero al final del día quien la tiene que escuchar eres tú. Uh-huh. Ahora, con tu experiencia corporativa, Cecilia, ¿cuál crees que es la cultura de liderazgo que debe de existir en México? Es decir, ¿qué cultura de liderazgo debe de llevar a México a donde queremos llevarlo? Y digo queremos porque nada más de pronto decimos, pero no lo hacemos. ¿Cómo definiría la cultura de liderazgo? Híjole, si yo pudiera pedir una cosa para México, yo pediría que hubiera justicia y honestidad. Uh-huh. Si esos valores estuvieran en los líderes, mira, si hay errores, si hay historias de terror como las líneas 2 del metro y todas esas cosas que ha pasado, podrían manejarse. El tema es que cuando nuestro gobierno y nuestros líderes han generado tal desconfianza por tanta corrupción personal o del sistema o de autoridades o quien sea, porque la verdad que es una maraña muy compleja. Uh-huh. Primero es de muchos años y segundo ahora hay muchas variables involucradas en lo que tenemos el día de hoy como realidad. La realidad es que todo ese tema de las drogas, la economía, pues nos ha llevado a donde estamos hoy. Y eso sí me pone muy, muy triste. Uh-huh. Si me dijeras qué líder quisiera ver yo quisiera ver un líder congruente con lo que necesita México. Uh-huh. Y un líder congruente significa que así como lo hablábamos a título personal, uh-huh, hubiese esa reflexión a título de país, uh-huh, ¿no? O sea, necesitamos un país en donde, habiendo crecido la pobreza, lejos de crecerla en estos últimos años, la crecimos. Un país en el que hay tanta riqueza, y leo la declaración en un tuit en donde dice que hay más guardaespaldas hoy porque hay más dinero y no porque hay más inseguridad. Dices, ¿really? ¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos? Hay más concentración económica y hay más pobres y hay más inseguridad y hay más peligro y más todo. Entonces, hoy yo primeramente diría, un líder de México debiera hablar con la verdad, un líder debiera entender la realidad y debiera actuar con justicia y honestidad. Si eso lo hiciéramos, aunque nos equivocáramos en 20 decisiones de gasto y todo, estaríamos en otra realidad. Claro. Yo eso pediría para México. Yo no puedo entender cómo alguien pasa por la calle y ve a alguien muy, muy pobre y no le duele el país. No le duele, que puede hacer en su mano algo, uh-huh, y no lo hace. Claro. Y más los políticos tienen en su mano todo, tienen las herramientas, tienen la legislación, tienen el dinero, tienen el poder, que al final del día es embriagante, pero el poder. Uh-huh. A mí sí me da muchísima tristeza, ¿no? O sea,
hacemos lo que podemos desde nuestra propia trinchera y eso está bien. Pero los líderes que dirigen en este país, ahora, lo que también creo es que nuestra obligación de ciudadanos es empezarnos a crecer como líderes de este país, no solo la clase política. Y por eso me encantan todas las manifestaciones y todos los líderes informales que surgen ante situaciones de todo tipo en México. Porque no basta con que la clase política se corrija. O sea, nosotros somos parte también de la solución o de la corrupción en algunos casos. Sí, totalmente. Además, como tú lo dijiste, si bien es cierto, pedimos que allá arriba comiencen a liderar diferente, de abajo también tenemos que comenzar a liderar diferente, ¿no? Ahora, tú tienes un equipo justamente de jóvenes trabajando contigo, y la verdad es que, si bien es cierto, está la generación baby boomers, X, Y, pero lo vienen los millennials, y los millennials están rompiendo todo. Bueno, absolutamente toda evolución natural de todo, ¿no? ¿Cómo definirías el liderazgo que tienen estos chicos millennials? Interesante pregunta, ¿no? Muy. Yo todavía lo estoy descubriendo. Claro. No, ¿sabes qué me encanta? Tienen muchas cosas que son muy retadoras para nosotros. Sí, porque nosotros crecimos en otra generación, no muy lejana, pero en otra. Sí. Ellos son más, ellos mismos tienen una inquietud mayor por cosas bien importantes, que no, tienen cosas muy buenas y cosas no tan buenas, pero una inquietud por cosas muy importantes, como por ejemplo todo el tema de ecología, todo el tema de beneficio colectivo, todo el tema de entendimientos globales, de problemáticas globales, celebran cosas de justicia, las celebran y se adhieren a los temas de justicia, tienen cosas bien diferentes, nacieron con la tecnología y su inmersión al mundo es natural, porque no les pasó como nosotros, que pues ahí veías el periódico y ya de vez en cuando te enterabas qué pasaba en X lugar, ¿no? Aquí no, aquí todo está en todas las redes, en todos lados. Por fuerza eso hace que la conciencia sea diferente, su conciencia tiene muchas más variables en su cabeza, en sus definiciones de personas, y en sus definiciones de relaciones con el mundo y en sus definiciones de trascender, son diferentes de las nuestras. Y es una generación que yo te diría que nos tiene mucho que enseñar y también tiene mucho que aprender, porque perdió el otro pedazo humano que era el que nosotros vivimos, el pedazo en el que era más fácil, no porque fuera fácil, pero el que era más fácil hablar uno a uno que hablar así, porque simplemente no había posibilidad de hablar así, hablabas así. Ese pedazo creo que no se debe perder. Pero porque yo veo, a través del celular los chavos dicen más de lo que dicen en persona. Incluso expresan más emociones de las que probablemente nosotros llegamos a expresar incluso. O sea que, si a mí me dices, tienen un liderazgo fascinante, porque su liderazgo va a implicar integrar muchísimas cosas que nosotros no vivimos. O sea, integrar muchísimos pensamientos, muchísimas opiniones, muchísimas diferencias. Aprenden a conciliar. Ellos han entendido conceptos bien duros de muerte, de injusticia, de sexualidad, que nosotros no teníamos. O sea, yo he visto amigos de mi hijo que fallecieron. O sea, dices, yo no tengo ninguna amiga mía que haya fallecido al día de hoy, ¿no? Entonces ellos están viviendo una situación de liderazgo que va a ser un liderazgo un poquito más complejo, yo creo. Ligeramente más complejo, porque tienen todas las circunstancias nuestras, economías, empresas, variables políticas, más todo lo global y todo lo que han vivido a nivel relaciones humanas y a nivel violencia y temas complejos en el mundo, ¿no? Claro, y más colectivos, como bien lo decías, ¿no? De manera global, ya no local. Sí. De la mano de estas dos preguntas, me gustaría un poquito futurear contigo, Cecilia, y bueno, ver que este mundo está realmente dando pasos gigantes. Más rápidos. Se dice que en 20 años el 46% de los empleos que hoy existen van a desaparecer, habrá nuevos. La pregunta es si nos estamos formando para ellos, y ahí sería otro tema a discutir, ¿no? Pero ¿cuál te imaginas que, futureando un poco, que va a ser el liderazgo que va a estar en el mundo en unos 20 años?
Mira, pues considerando que en 2020 ya 75% van a ser millennials en México. Sí. Imagínate si eso es en 2020 y luego viene la generación Z, que todavía es más etérea, o sea, tiene parámetros todavía más abiertos, porque todavía estos chavos, los que están en 20s, nacieron con tecnología y es la primera generación que vamos a entender cómo va a llevar, cómo va a evolucionar. Los Zetas, los que siguen, pues estos todavía van a ser más tecnológicos. O sea, entonces los millennials nos irán dando una pauta. Pero futureando yo te diría que van a recuperar cosas que nosotros perdimos de vista porque no las tuvimos nunca en el radar. Como lo que es probablemente un bienestar común. Nosotros nacimos en pleno capitalismo de bienestar individual, ¿no? Sí. O sea, tenías que mientras yo esté bien, yo estoy bien, y así está la sociedad. Claro. La sociedad está en bienestar individual, no está en bienestar común. Yo creo que los chavos van a llevarnos a algo mucho mejor en bienestar común, porque los chavos están viendo todo, su visión es así. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me cuesta trabajo de leer es que su preocupación es más el hoy que el futuro, pero by far. Nosotros todo el tiempo en el futuro. Siempre planea porque no y tal, y entonces ahorra y tal. Nuestra vida así fue, nuestra vida. Yo ahorraba. O sea, mi vida era una hormiguita. Ya ahorita me volví más millennial, ya gasto. Pero normalmente era ahorro, ¿no? Pero, y ellos no, ellos viven hoy. Si tienen mucho, poco, tal, su parámetro de ambición es diferente. Y eso está padrísimo. Luego, el tema ecológico de responsabilidad social, ellos aman los productos y las empresas que hacen algo bueno por los demás. Nosotros no teníamos esa conciencia tan clara tampoco. O sea, sí sabías que era padre, sí decías, uy, ya qué buena onda, estos están haciendo algo por la educación. Pero la realidad de ellos es casi se convierte en una condición que las empresas hagan algo bueno por los demás. Entonces tienen unas cosas padricísimas. Así como los criticamos porque no hablan, también tienen cosas padricísimas. Ahora van a tener un aprovechamiento tecnológico mucho más poderoso que el que nosotros hicimos. O sea, si ellos explotan su creatividad y le integran a lo que saben, lo que sienten y lo que viven, van a ser un potencial enorme. Si el cambio hoy es ya muy acelerado, imagínate el cambio que ellos van a poder generar. Está cañón. Entonces, la verdad a mí se me hace padricísimo. Y su liderazgo en trato humano va a ser, no sé ni cómo. Eso sí, no era la curiosidad de ver a los jefes mandándose ponchar todo. Ya hoy hay muchas culturas así, o sea, ya vemos las empresas que están operando por WhatsApp. Totalmente, porque además hoy hay una integración de gente de diferentes partes del mundo. Y sí, va a estar muy divertido. Sí lo creo. Yo coincido contigo, creo que al final del día la tecnología y estos chicos millennials van a generar un aceleramiento de la tecnología, y el Z trae desde mi perspectiva también un toque más espiritual, fíjate, un toque más no tangible, y creo que eso va a llenar lo que de pronto el millennial está en esa tecnología andando. Entonces veremos qué nos toca en 20 Ojalá nos toque verlo. Esperemos que sí. Vámonos a la última parte, sí. Y quisiera hablar un poquito de cifras, a lo mejor no exactas, pero sí un poco de cifras que están en tu mente. Por ejemplo, ¿cuántos mentores en total crees que han influido en tu liderazgo? A mí, particularmente en mi vida profesional de 30 años, muchos. Yo creo que muchos. Yo creo que por lo menos que fueron líderes directos míos, o sea, jefes o de alguna manera no externos, sino jefes directos en las estructuras. Pues imagínate, si tuve 30 años de trabajo, por lo menos habrán sido unos 20 personas que me marcaron mucho. Simplemente todas las frases que te acabo de mencionar, todas han sido de jefes diferentes en mi vida, ¿no? Entonces, 20 que me marcaron muchísimo. Y gente externa también me marcó. Yo he tenido aproximadamente unos 4 coaches a los que les agradezco mucho lo que recibí.
Perfecto, entonces 24 aproximadamente. Más o menos, sí. Ahí, fíjate. Sí. Y esto lo preguntamos porque de pronto muchos líderes se enfrentan a la vida y quieren vivirla solo y quieren salir solos. Uy, no. No, bueno, justamente es un mensaje, alguien como Cecilia Vega, con esa trayectoria, 20 internos, 20 que han influido de manera directa en la estructura y 4 externos que justamente te han apoyado. Sí. Ahora, ¿a cuántas personas crees que tú has influido de manera directa e indirecta? Híjole, tienes que preguntarle a mis equipos, porque he tenido muchos, porque he tenido desde equipos chiquitos. Claro. Mis equipos más chiquitos eran, pues es el de hoy, el de hoy es el más chiquito que he tenido, que son 10, porque he tenido equipos hasta de 600 personas. Entonces, yo creo que a lo largo de mi carrera habré tenido ocasión de trabajar por lo menos con 1000 gentes en mis estructuras, Claro. en mis estructuras personales Directas. y directas. Claro. Y no diluido, porque yo no soy de la que nomás habla con los primeros niveles. Sí, Yo claro. soy me meto mucho Sí. a la operación. Yo creo que en Bancomer mis mejores amigos eran los del cuarto microfilm. Eran chompiras, nos echábamos las tortas juntos y todo, porque yo tiendo a bajar mucho a la operación. Sí. Mucho, me gusta muchísimo operar. Entonces, pues yo no sé si he estado entre 1000 y 1200 gentes que han trabajado en mis estructuras, pues espero que por lo menos al 10%. En directas, ¿qué te imaginas? ¿Multiplicaríamos por 10? ¿Es el número de 1200? Sí, pues no sé, no tengo ni idea, pero muchos, muchos, sí, porque en las posiciones por ejemplo, en el banco, que era director de operaciones, pues ahí son cientos, y fuera, y en el país y así. Y en el operaciones, ahora de consultor, también conozco muchas personas, ¿las conoces? Pues muchas. Mucha gente. Sí, claro, muchas, claro. sí. 2 preguntas finales, Ceci. ¿Cuál es tu legado para el mundo? Mi legado yo creo que va a ser, en mucho, y Dios quiera que suceda, a Win. Se va a hacer, porque para mí es el abrir la puerta a los jóvenes. Ya. Y eso se me hace algo que todos tenemos que hacer. O sea, México es un país de jóvenes, muy, muy jóvenes. Y entonces, eso es como que no es una tendencia que vaya a cambiar en muchos años. Antes de que todos los millennials sean viejitos y ya todos sean más viejitos, pues faltan por lo menos unos 30 o 40 años. Sí. Entonces, eso se me hace muy relevante. Otro tema que traigo también, que me parece igualmente importante, es estoy haciendo un proyecto de mujeres para ayudar a mujeres a desarrollarse. Mujeres a diferentes niveles, no solamente ejecutivas, que eso es un camino muy natural para nosotros. Lo estoy haciendo con algunas socias que todas ellas muy destacadas, empresarias muy destacadas o ejecutivas muy destacadas, sino también a nivel más operativo, incluso a nivel humilde, que yo quiero llegar hasta el nivel más humilde, y cada quien en sus diferentes temas, que son sus problemáticas directas. Pero ese es otro tema que me importa muchísimo también. Eso es en el tema profesional. En el tema personal, desde luego, mi legado más importante es mi hijo. Muy bien, porque es un gran hombre. Por supuesto. Y además con una mamá que ha tenido éxito y que desde joven justamente luchó para ello. Cecilia, muchísimas gracias por esta entrevista. Quisiera dejar un espacio para ver si nos quieres dar un mensaje final y terminar la entrevista y agradecerte toda esta conversación que tuvimos. No, bueno, muchas gracias a ti, Marco. Yo solo, no más que dejar un mensaje, yo decirles, el camino de desarrollarte en el ámbito profesional, que es en el que pues, prácticamente es el objeto primario de esto, te implica siempre mirarte como ser humano, y eso no lo podemos dejar de lado. Entonces, si ya me dijeras qué le quisiera decir yo a los demás, yo te diría, uno no vive sin el otro para ser un gran líder. Entonces, en tu desarrollo integral, trata de que esos dos caminos, que en realidad es uno, pero son paralelos, porque a veces las actividades que requieren para desarrollar uno u otro son diferentes, es muy, muy importante. Y cada vez vamos convergiendo más. Y hablábamos del liderazgo de los millennials, y el punto de partida de lo que definimos como interesante es la conciencia. Y la conciencia es algo muy personal. El actuar es algo más externo. Entonces, hay que siempre estar como campechaneando a los dos, porque eso es lo que te hace ser un mejor líder.